está, lo que decíamos hace un ratito nada más. Esta marcha se está convocando para el 11 de octubre ahí en el Congreso a las 6 de la tarde para que no te pase inseguridad, injusticia e impunidad. Me lo decía recién María Luján, que está con nosotros. También está Matías Bañato, Vivian Perroni y Jimena Duris. Ustedes conocen sus historias. Lamentablemente las hemos escuchado muchas veces y hemos acompañado a cada uno en su momento y los tenemos que seguir acompañando ahora. Decíamos que si bien estamos en un contexto tremendo de inseguridad, esta es una marcha que además incluye la impunidad y la injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué, María Luján? Contanos un poco. Porque tanto la inseguridad como la injusticia como la impunidad lo que se traduce es en víctimas, y quienes convocamos a unirse a esta manifestación el 11 de octubre frente al Congreso somos víctimas de diferentes hechos violentos, pero fundamentalmente evitables, y que queremos que no se sigan repitiendo. Ni hechos de inseguridad, ni hechos de corrupción, ni femicidios, ni hechos viales que se traduzcan en muertes y que dejen a familias en el lugar en el que nos han dejado a nosotros, que es transitando la búsqueda de justicia, desamparados. Entonces, la verdad es que desde este lugar de haber pasado y de seguir hoy transitando, una de las cosas que decía, hoy no está acá, pero bueno, es parte de este colectivo de lucha, Carolina Píparo, uno nunca más deja de ser familiar de víctima, ¿no? Y eso es lo que no queremos que haya más, y es lo que queremos que a vos no te pase. Ahora, perdón, María, pero es muy interesante porque acá los 4 casos que traen ustedes son todos casos muy diferentes, son todos muy dolorosos. Digo, en tu caso, María Luján, mamá de Lucas Menghini, que falleció en la tragedia de Once. En tu caso, Matías, un asesino que está libre en este momento. Ahora está preso, pero momentáneamente. Claro, momentáneamente, pero que ha estado libre en las últimas semanas, y entra y sale con una impunidad impresionante. Con un incendio mató a toda tu familia y a 2 amiguitos tuyos también. En el caso de Vivian, atropellaron a su hijo en algo que vos definiste como un asesinato vial, que me parece una definición impresionante. Y bueno, y vos, Jimena, mataron a tu hija Ángeles ahí en tu casa. ¿Qué los une además del dolor? ¿Por qué se juntan? Además de este dolor que obviamente llevan y que llevan para siempre, ¿qué es lo que nos quieren contar a todos nosotros, al resto de la sociedad? En realidad nosotros venimos de distintas agrupaciones, como vos bien decías recién. Ella está en Madres del Dolor, yo estoy en Usina de Justicia, ella está representando a los familiares de Once, y venimos trabajando, siempre veníamos trabajando por separado, presentando proyectos, tratando de cambiar, como decía recién Luján, todas estas muertes que eran evitables y que siguen pasando todos los días. Como lo vemos esta semana, que fue también terrible todo lo que está pasando, son todas muertes evitables. Entonces trabajamos y hablamos con el gobierno que esté de turno, hablamos en el Ministerio de Justicia, presentamos. La cuestión es que siempre todos esos proyectos que vienen de años, y no estamos pidiendo grandes cosas, ¿no? A veces pedís cambiar un artículo que salvaría muchas vidas, y nos lleva a cambiar ese artículo quizás 5 o 6 años, y quizás nunca se aprueba, ¿no? Siempre termina durmiendo en un cajón en el Congreso. O sea, que se han encontrado cosas en común, digo, 4 casos tan distintos en el camino a tratar de obtener justicia. No es menor esto que marcaba Luján, ¿no? También contra la injusticia se han encontrado con cosas comunes en historias tan distintas. Lo que más tenemos en común es el dolor, y lo que más tenemos en común es que no queremos que otras personas estén en nuestro lugar. Por eso justamente es que el hashtag es para que no te pase. Yo siempre recuerdo un juez, cuando fue el hecho de Kevin, que yo fui y le dije, mi hijo solo tenía 14 años, tenía muchas ganas de vivir, y me interrumpió y me dijo, yo no estoy acá por tu hijo está muerto, yo estoy acá por el imputado. Y creo que eso es lo que piensan la mayoría de los jueces y los fiscales. Las víctimas no existen, y la verdad es que lo que la sociedad no sabe es que cuando te pasa esto, te matan en vida. Y aunque estás muerto en vida, tenés que salir a ver, ¿y ahora qué abogado elijo? ¿Y ahora qué psicólogo? ¿De dónde saco el dinero para un psicólogo para mi otro hijo que está vivo, pero que si no hago algo por él se va a morir con Kevin? ¿Y cómo sostengo a mis padres? ¿Y cómo sigo trabajando? Porque uno tiene que seguir pagando las cuentas que llegan a casa con este gran dolor. Entonces nosotros nos sentimos muy solos
en esta peregrinación que tenemos que empezar a hacer por todos los tribunales, tenemos que, los que estamos en provincia de Buenos Aires, después tenemos que ir a La Plata, tenemos que empezar a hablar un lenguaje que nunca en nuestra vida Uno utilizamos, y por eso es que decimos, bueno, basta. Es que tenés que aprender a ser periodista, a ser juez, porque aparte, vos fijate una cosa, que es lo que le pasa a la mayoría de los familiares. Lo primero que tratan de buscar es acceder a ustedes, porque saben que si no tienen una repercusión en el caso, no tienen justicia. Por eso nosotros a veces decimos, tenemos la suerte, nosotros tuvimos la suerte que nuestros casos fueron públicos. Yo particularmente siempre lo digo, yo no hubiera tenido la ayuda de ustedes, yo no estoy sentado acá, porque a mí me hubiera matado como a mis viejos y a mis hermanos, ¿no? También la idea de esta convocatoria es darle un poco de visibilización a los cientos y miles de casos que ocurren como los nuestros en el interior del país, porque estamos siempre puesta la mirada en Capital. Por ahí salimos un poquitito al conurbano, pero bueno, los muertos de las inundaciones de La Plata... que ni siquiera se sabe todavía cuántos son. Ni siquiera se sabe todavía cuántos son. Rosario, ¿sí? La explosión de la calle Salta en Rosario. Alberto Levos, que te manda, aprovecho para decirte que te manda un abrazo muy grande y que seguramente va a estar el papá de Paulina Levos, 10 años luchando contra la impunidad en Tucumán, que seguramente va a estar acompañándonos. Entonces, eso también, ¿no? Empezar a tratar de que se empiecen a poner en agenda estos temas, esto de no tener un abogado que patrocine a las víctimas. Yo me acuerdo que en una de las preguntas de los periodistas, en nuestro caso, en la tragedia de Once, era ¿cuántas familias son querellantes? Las que pueden, no todas pueden acceder a un abogado penalista, ¿sí? Entonces, es necesario que el Estado acompañe. Nosotros hemos visto que no tenés acompañamiento médico, psicológico, económico, ni legal. De absolutamente nada. Y a nosotros nos ha pasado que con la orden del Tribunal Oral Federal a la justicia, al Ejecutivo, fue en las primeras audiencias del juicio, tampoco tuvimos respuesta. La justicia le ordenó al Ejecutivo que asista integralmente a las víctimas y no lo hizo. Pero ustedes decidieron juntarse en el Congreso de la Nación. Me imagino que han tomado, digo, han elegido ese lugar por algo. ¿Por qué en el Congreso? Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Yo creo, quería agregar algo a al motivo por el cual nos juntamos, ¿no? Y especialmente por qué me adhiero yo también, que no he aparecido demasiado en los medios. Creo que hay que crear conciencia. Así como en la convocatoria Ni Una Menos, de la cual yo fui partícipe y bueno, trabajo bastante en violencia de género, puso, digamos, en el grito de reclamo de una cosa que estaba naturalizada antes de esa convocatoria enorme y llamó la atención, despertó a la sociedad de algo que nosotros estábamos como, bueno, una víctima iba a hacer una denuncia, bueno, pero vos algo habrás hecho. Bueno, es un poco lo mismo, es concientizar al ciudadano de que tampoco tiene la culpa de sacar el auto a las 2 de la mañana y que si le roban el auto y lo amedrentan o hasta puede ser víctima de muerte o de heridas, tiene la culpa porque sacó el auto a las 2 de la mañana. No, el delito es delito. Y el perpetrador... La permanente revictimización de las víctimas. Claro, y el perpetrador es el que decide hacer el mal. No es la víctima la que tiene la culpa. Así como las víctimas de femicidio y de violencia de género no tienen la culpa, sí, tampoco tiene la culpa el ciudadano común de lo que hace el delincuente. Y yo creo que esa conciencia es la que queremos crear con esta unión.
Y lo que queremos aclarar es que no es una marcha política, no es que estamos en contra de ningún partido político, pero que sí estamos señalando a cada uno de los políticos. Siempre se nos está diciendo que va a haber un debate para tratar el tema de minoridad. Y todavía no sabemos qué va a pasar con los menores, si van presos, si no van presos. Nos dicen constantemente que las cárceles no sirven. Entonces, ¿cuál es la solución? O que no dan abasto. O que no dan abasto. Entonces, que dejemos de ser hipócritas, cerremos todas las cárceles si no sirven, dejemos de pagarle sueldos a los jueces y ya está. No, lo que decimos es, lleguemos a una solución, lleguemos a una conclusión, debatamos y realmente este día cada uno lo puede hacer desde su lugar. En Rosario nos dijeron que iban a estar en el Monumento a la Bandera. En Mar del Plata también. En Mar del Plata también, en Formosa también. En Santiago del Estero. En Tucumán En Mar del Plata. ¿Por qué Río lo del Gallegos. Congreso? Sí, porque lo que decían, tenemos conocimiento de cantidad de proyectos de ley que han sido cajoneados a lo largo de los años. Sin ir más lejos, cuando venía para acá hablaba con Alberto y Alberto me decía, recordá que en Tucumán tienen cajoneado la ley de asistencia a la víctima y otra para asistencia a chicos adictos. Y creemos que los legisladores deben darnos unas respuestas. Son ellos quienes dan el marco para que después la justicia actúe. Y son ellos quienes nos representan. El Congreso es un lugar sin duda simbólico. Nuestro reclamo no es solamente a los legisladores, bien lo decía Vivian, es a la política en general, a los tres poderes del Estado. El Estado tiene que estar presente y acompañándonos. Y sí es una convocatoria desde las víctimas, pero no es un encuentro de víctimas. Esto es una convocatoria a todos los ciudadanos comunes que hoy tienen la fortuna de no ser familiar de víctima, pero sí tomar conciencia de que ninguno de nosotros hace un tiempo atrás era familiar de víctima hasta que un día pasó a serlo. Entonces, esto, para que no te pase, es necesario que estemos todos juntos. Los que hemos sufrido, seguimos sufriendo, y se lo decía yo ayer. La verdad, Diego, ninguno de nosotros va a volver el 11 de octubre a casa con lo que nos han quitado. Y también es cierto que si bien no elegimos este lugar, sí elegimos qué hacer con eso. Y lo que elegimos hacer es luchar para que otros no estén en el lugar que nos tocó. Gracias por haber estado. Esperemos que vaya mucha gente el 11 y que sea tan masivo como decías vos, Jimena, como fue en su momento Ni Una Menos. Yo quisiera dar un nombre. Claro que sí. El senador Pedro Guastavino tiene el proyecto vial durmiendo en su cajón desde junio del año pasado. A fin de año pierde estado parlamentario, así que no quiero perder un día más y decirle al senador Guastavino, por favor trabaje, sáquele el polvo a ese proyecto. Mueren 25 personas por día en hechos viales. Y a la gente le pedimos, si me permitime, Diego, claro, se pueden sumar en las redes sociales, en el Facebook y en Twitter, con el hashtag para que no te pase. En Facebook lo mismo. Mándenos la foto de ustedes con el caso de cada uno. Como dijimos siempre, queremos dar la oportunidad a todos de que se conozcan los casos de ustedes. Esto no es de nosotros, la marcha, es de todos. Es de todos nosotros. Jimena, vos querías cerrar con algo. Sí, yo quería cerrar con algo que ahora no me olvidé. Está muy bien, está muy Perdón. No, sí, ya está. me acordé. Que bueno, nosotros representamos diferentes tipos de hechos delictivos que algunos tienen más visibilización que otros, pero que son igual de importantes. Igual de importantes. Eso es nada más lo que quería decir. Jimena, mamá de Ángeles. Vivian, mamá de Kevin. Y María Luján, mamá de Lucas. Y bueno, Matías, que perdió a toda su familia en un crimen horroroso también. Ya venimos, se termina el central, pero queda todavía mucha información.